Buenos días. Yo voy a hablar un poquito de voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre un proyecto que estamos llevando a cabo en la actualidad, en Doñana fundamentalmente, también en otros lugares, pero fundamentalmente en Doñana, en el cual tratamos de evaluar cuáles son los efectos de la variabilidad funcional de los ecosistemas sobre la dinámica de poblaciones de vertebrados. Básicamente, lo que intentamos, el marco general de este proyecto, lo que estamos intentando es desarrollar indicadores del funcionamiento ecosistémico que nos permitan evaluar cuál es el estado de salud de dichos ecosistemas y cómo cambios en esos ecosistemas pueden afectar a los vertebrados consumidores primarios, fundamentalmente. Definiendo indicadores de funcionamiento ecosistémico como aquellos que nos pueden indicar procesos que en última instancia determinan las tasas de flujo de materia y de energía, sean producción, fundamentalmente estas tres, producción primaria y balance energético, incluyendo la evapotranspiración. Bueno, Doñana, si tiene una característica, es que es un ambiente enormemente diverso también en estos aspectos, también en el funcionamiento ecosistémico, tanto por las tasas generales, las tasas promedias de producción primaria y de balance energético, como también sobre cuáles son las respuestas de cada uno de esos indicadores de funcionamiento a los controladores abióticos. Entonces, digamos que los dos grandes bloques de objetivos del proyecto que estamos desarrollando son estos. Por un lado, identificar patrones y controles de la dinámica funcional de los ecosistemas en Doñana y, por otro lado, analizar respuestas de distintas poblaciones de herbívoros, de vertebrados herbívoros, mamíferos en este caso, a la variabilidad temporal en el funcionamiento de ese ecosistema. Voy a hablar solo un poquito de la segunda parte, centrándome en dos ejemplos. Uno, cuáles son los efectos sobre la dinámica poblacional de la rata de agua, y otro, cómo podemos utilizar estos indicadores, estos índices de funcionamiento ecosistémico, para evaluar recursos nutricionales, centrándonos en conejos. En el primer caso, lo que analizamos es cómo la influencia de la variabilidad, cuál es la influencia de la variabilidad productiva de los ecosistemas sobre la dinámica metapoblacional. Como digo, Doñana no es solo un ambiente muy heterogéneo espacialmente en cuanto al funcionamiento de los ecosistemas, también temporalmente. Ahí hemos detectado variaciones en algunos de los parámetros que ahora veremos, del 70%, por ejemplo, en tasas promedio de producción primaria en la zona de estudio de rata de agua, y esperábamos que esa enorme variabilidad que hay en dichas tasas afectaran de alguna manera a las poblaciones de herbívoros. La rata de agua es un buen ejemplo, primero porque se distribuye como o tiene una estructura metapoblacional muy clara. O sea, la rata de agua en Doñana vive estrechamente ligada a unos parches de hábitat muy concretos, que son las lagunas, y la mayoría de estas lagunas se encuentran la mayor parte del tiempo desocupadas, es decir, las ratas de agua no están en ellas, y toda la dinámica general de la metapoblación viene determinada por un patrón casi de libro, de colonizaciones y extinciones. Entonces, además tenemos datos muy buenos sobre esos patrones de colonización y extinción. Jacinto Román empezó con su tesis allá por el año 2000 y luego en sucesivos proyectos hemos continuado recogiendo datos en 300 lagunas distribuidas en 6 zonas distintas, y tenemos datos continuos desde el año 2000, que podamos utilizar desde el año 2001, hasta la actualidad, con la ausencia solo de algún año por medio. Entonces, lo que hicimos era ver si esas variaciones que observábamos en los patrones de ocupación de lagunas estaban relacionadas con patrones de producción primaria. Bien, para eso desarrollamos un protocolo de caracterización de la producción primaria basado en imágenes de satélite. Cada 16 días medimos medimos un índice de producción primaria, esto es uno de los varios que hemos utilizado, y caracterizamos la serie temporal, y esta serie temporal nos proporciona un montón de información interesante sobre cómo funcionan esos ecosistemas. A partir de esto podemos sacar variables como, por ejemplo, cuál es la productividad total anual a partir de la integral de la producción primaria, cuál es la estacionalidad a partir de índices de variabilidad dentro del año, cuándo empieza o cuándo termina la estación de crecimiento y cuál es la longitud de esa estación de crecimiento, y a partir de todos estos datos podemos caracterizar cuáles son las diferencias entre años. Aquí podemos ver en esta serie, por ejemplo, pues que la variabilidad es enorme. Como decía, en tasas de producción primaria, en algunas de las zonas, para la producción primaria en primavera hemos detectado diferencias del 50-70% entre unos años y otros. Desarrollamos distintos modelos
planteando distintas hipótesis. Una de ellas, pues, por ejemplo, que es el conjunto del patrón anual el que determina la dinámica de población de rata de agua, que son las tasas estacionales las que la determinan, o que es la propia fenología, es decir, estas diferencias en cuándo empieza, cuándo termina la estación de crecimiento y cuál es su duración, las que determinan que las lagunas sean ocupadas con mayor frecuencia o que las probabilidades de ocupación de una laguna sean mayores o menores. Lo que encontramos en el mejor modelo de los que comparamos fue que dos variables fundamentalmente explican el patrón de ocupación de lagunas por rata de agua. En primer lugar, es el momento en el que se produce el fin de la estación de crecimiento y luego cuál es la cantidad total de productividad en primavera. Bien, estas son dos variables que determinan o que describen cuál es el nivel de recursos disponible para rata de agua en el momento crítico de la reproducción y además justo antes del periodo de sequía, que es cuando peor lo pasan, cuando peor lo pasan las ratas de agua, y además también en el momento en que se pueden dispersar, digamos que coincide con la reproducción-dispersión, y tienen que hacerlo todo esto justo antes del periodo en el que hay un corte en el suministro de alimentos. Comparando los patrones de ocupación, colonización y extinción en conjunto, vimos que los patrones eran bastante consistentes. Como decía, aquí lo que se representan son los efectos comparados, los efectos estandarizados de las variables más importantes en cada uno de los casos. Y lo que vimos es que, como decía antes, el fin de la estación de crecimiento es el factor que más importancia tiene, tanto para explicar el patrón de colonización, de ocupación, como el de colonización. Y en el de colonización también tenía cierta importancia la producción anual. Bien, en la extinción, en cambio, solo hay un efecto marginal de la producción primaveral, lo que viene a indicar que parecen distintos los tipos de condicionantes que explican la colonización de lagunas y la extinción. Bueno, una cosa importante es que hay una interacción también con el tamaño de las lagunas, es decir, en aquellas lagunas donde las lagunas más grandes, por supuesto, tienen más probabilidades de contener rata de agua, pero además estos efectos eran mayores, tenían una pendiente mayor que en las lagunas pequeñas. Y una cosa interesante que encontrábamos también es que estos efectos del patrón de funcionamiento ecosistémico sobre las tasas de colonización y extinción de lagunas también pueden ser retardados. La cuestión es que las variables de productividad y de fenología afectan no solo a la probabilidad de ocupación, sino que también afectan a la conectividad, es decir, al número de conexiones que tiene cada laguna con lagunas ocupadas. Y esa conectividad tiene un efecto retardado, es decir, la probabilidad de ocupación en un momento dado depende de la conectividad en el año anterior. De forma que nos encontramos con un patrón muy complejo en el cual tasas de producción primaria en primavera y fenología de esa producción primaria determina a la probabilidad de ocupación en un momento y además esas probabilidades vienen también agregadas a partir de lo que ha ocurrido en momentos anteriores. Como esto tiene implicaciones importantes porque lo que viene a decirnos y lo que dicen los modelos predictivos que estamos aplicando es que los cambios en la estacionalidad de la producción primaria incrementarían enormemente la variabilidad demográfica. Por ejemplo, en ecosistemas mediterráneos se predice que como consecuencia del cambio climático haya una mayor frecuencia de periodos de sequía. Pues un cambio incluso pequeño en esa frecuencia de los periodos de sequía podría tener consecuencias muy notables sobre la dinámica general de la metapoblación de rata de agua. Bien, estos son patrones a nivel muy general en los cuales estamos evaluando el funcionamiento ecosistémico, considerando, en fin, una escala relativamente grande. Una segunda cosa que nos interesa avanzar en este proyecto es ver si somos capaces de detectar calidad de recursos nutricionales a partir de indicadores de funcionamiento derivados de imágenes de satélite. Bien, para ello, con Conejo estamos realizando un estudio similar. También estamos evaluando la dinámica de las poblaciones de conejo, en este caso, a largo plazo. También tenemos datos, una base de datos muy buena, con muchos puntos de muestreo desde el año 2000, pero además estamos haciendo un análisis más intensivo en 4 zonas de estudio, 2 en Coto del Rey, en 6 zonas de estudio, 3 en Coto del Rey y 3 en la Reserva Biológica de Doñana,
en la que estamos evaluando cuál es la calidad del alimento que están consumiendo los conejos a partir del análisis de nitrógeno fecal. El nitrógeno fecal lo que nos viene a indicar es cuál es el contenido proteico de la dieta y podemos relacionarlo con lo que han estado, con la calidad de alimento que han estado consumiendo los conejos en los días anteriores. Entonces, encontramos que efectivamente hay una relación muy estrecha entre esos indicadores de funcionamiento ecosistémico y la calidad de la dieta, lo cual nos ayuda o nos permite tener esperanza en este tipo de indicadores para evaluar un recurso tan difícil de medir de otra manera como es este, ¿no? Bueno, en el proyecto además nos estamos centrando en dos aspectos generales más, los repaso muy brevemente. En primer lugar, en tratar de mejorar las estimas de productividad, porque los índices de vegetación que estamos utilizando habitualmente únicamente nos enseñan un aspecto de esa productividad, que es, digamos, la parte de la productividad que está determinada por la cantidad de luz que absorben las plantas. Sin embargo, en ecosistemas mediterráneos, esa transformación de luz en producción primaria está muy determinado por un factor que es el factor de conversión de esa luz en materia y que está controlado por factores como pueden ser la disponibilidad de agua en el ecosistema, etc. Entonces, tenemos la sospecha de que estos índices funcionan peor en ecosistemas mediterráneos que en otros ecosistemas donde son más ampliamente utilizados y estamos desarrollando líneas en ese aspecto. Y en segundo lugar, el segundo gran objetivo que tenemos es tratar de integrar toda esta idea de que los procesos ecosistémicos determinan la demografía y la distribución de herbívoros a través de modelado predictivo. Bien, en general, entonces, para terminar, podemos decir que la caracterización funcional de ecosistemas proporciona datos sólidos sobre factores implicados en la regulación poblacional y que además permite la monitorización a escala espacial y temporales que son imposibles de obtener por otros métodos. Yo tengo mucha esperanza y estamos abogando mucho porque se mejoren los sistemas de seguimiento de estos aspectos en Doñana a través de sistemas de observación ecosistémica mediante imágenes de satélite, combinando imágenes de satélite con datos de campo de torres de ecovarianza y demás, porque creemos que no solo nos van a permitir ayudar a informar sobre cuál es el estado de salud de los ecosistemas y cómo van cambiando, sino también a mejorar nuestras predicciones sobre cómo van a cambiar la dinámica de las poblaciones animales en la región. Bueno, el proyecto ha sido fundamentalmente financiado por la Junta de Andalucía y parcialmente también por proyectos del Gobierno de España. Tenemos tiempo para una pregunta. Quería preguntarte qué imágenes de satélite. No sé, ¿quién pregunta? ¿Puede levantar? Sí, para este estudio estamos usando imágenes de MODIS, porque, bueno, por dos cosas. Primero, nos dan una resolución espacial relativamente buena para el tipo de estudios que estamos haciendo y además el único satélite que nos proporciona datos diarios, bueno, desde luego a una resolución medio adecuada. Entonces, este que he presentado con rata de agua usamos únicamente el índice, el EBI, un índice de vegetación, pero estamos también explorando la combinación de estos índices con otros índices como índices que vienen a estimar cuál es la eficiencia en el uso de la radiación. Perdón, ¿y las estaciones de ecovarianza tenéis varias? ¿Funcionan? Bueno, hay 3 estaciones de ecovarianza, 2 de ellas han empezado a funcionar recientemente y bueno, estamos recogiendo datos con la esperanza de que esos datos nos permitan efectivamente mejorar esas estimas de productividad.